¿Qué pasa, gurús? Soy Jaime Velasco y bienvenidos a Gurú de Bolsa, el canal donde lo que quiero es que aprendas a invertir desde el sillón de tu casa. Hoy tenemos un vídeo que me encanta porque es el tercero de una serie que estoy haciendo, que es Consejos de Inversión, filosofía de inversión de los mejores inversores de la historia. Y hasta ahora, en los dos primeros vídeos, tan solo estábamos viendo qué filosofía había que tener para invertir en bolsa. Pero en este vídeo en concreto, aparte de seguir con toda esa temática, vamos a ver con números por qué toda esa mentalidad que te están diciendo los grandes inversores de la historia tiene sentido que la hagas y que la sigas. Pero tranquilo, gurú, que incluso si no sabes nada de bolsa, son números tan sencillos que yo creo que lo vas a entender 100%. Así que en el vídeo de hoy vamos a estar viendo a través de los consejos de este señor que hay por aquí, del tío Peter, y de este señor que hay por aquí, el tío Warren, vamos a estar viendo qué tipo de mentalidad deberías de tener a la hora de invertir en acciones, cuál es la actitud que necesitas tener cuando se mueve el precio de tus acciones, de qué es de lo que necesitas preocuparte a la hora de invertir en bolsa y de qué no. Es decir, que viene un vídeo muy cargadito y todo esto va a ser tan solo dos consejos a través de varios de los clips de este señor y este señor, así que gurú, no te muevas del sofá y quédate en este vídeo porque empezamos. Bueno, gurú, pues ahí va el primer consejo que te van a dar tanto Peter Lynch como Warren Buffett a la hora de invertir en acciones, y para ello te voy a enseñar diferentes clips porque cada uno tiene diferentes matices y lo vamos a ir comentando y vamos a ir viendo cómo se entiende esto a la hora de la inversión. Pero el primer consejo es que necesitas pensar a largo plazo. Fíjate lo que te dicen, gurú. In the long term, 10, 15, 20 years or more, stocks have beaten bonds and banks' certificates of deposits. But in the short term, there's no telling what will happen. In 1987, the S&P 500 fell 33% from its August top to its October bottom. If you had the stomach to ride through that drop, you would have found that the S&P performance from 1987 through 1992 still outperformed Treasury bills and long-term government bonds, despite that decline. If you want to double your money quickly and safely, fold it in half and put it in your wallet. Any other way, you're simply gambling. A good stock can take 2, 3, even 5 years before it really pays off. It's not 2 or 3 weeks. It's not 2 or 3 months. My best stocks have been in my 5th, 6th, 7th year. Don't expect to make a ton of money overnight. The stock market does provide the highest return for long-term investments, but that's not a month or 2 months a year. If you need the money next winter, you don't have the tolerance to keep it tied up for the long term, and stocks may not be for you. Como ves, para empezar, Peter Lynch lo que te dice es que en la bolsa los mejores retornos llevan tiempo, y un tiempo que no es una cuestión de semanas o meses, sino que estamos hablando de años. Es decir, y lo dice literalmente, que en bolsa, si quieres doblar tu dinero rápido, lo mejor que puedes hacer es coger los billetes que tengas en tu cartera, doblarlos por la mitad y te los guardas y así los tendrás doblados. Así. ¡He doblado mi dinerito! ¡Ole! Para que entiendas cómo aplica todo esto de que lo dejes correr a largo plazo y que necesitas dejar crecer las inversiones porque solo así obtendrás realmente grandes retornos en bolsa, vamos a poner un ejemplo con números, y es aquí donde digo que empezamos para que lo entiendas. Tú imagínate que has aprendido ya a invertir en bolsa y estás empezando a invertir en bolsa y le quieres dedicar 500 euros al mes a invertir. Según cobras 500 euros, pum, todos los meses para invertir, es decir, que en cada año estarías invirtiendo 500 por 12, 6.000 euros en total al año. Imagínate que en menos de un año la compañía donde has invertido tú tu dinero se dobla de precio su acción. Imagínate que estabas invirtiendo a 10 euros y al año siguiente esa acción en tan solo un año ha pasado a 20 euros por acción y tú has comprado 6.000, ya tienes 12.000 euros. Depende de cómo se haya movido, pero por simplificar, imagínate que tienes 12.000 euros. ¡Madre mía! He doblado mi dinero, esto es la leche. Un retorno del 100% en un año. Y sí, en ese momento podrías coger los 12.000 euros y sacarlos, o podrías coger 6.000 tu inversión inicial y sacarla, o 3.000 y decir, al menos gano algo y ya esto lo tengo asegurado aquí. Pero realmente las razones para vender no tienen nada que ver con eso, y bueno, sobre eso sí que te hablaré en otro vídeo más en detalle sobre cuándo vender y por qué, porque eso es un tema que lleva mucha chicha de por sí. Lo que quiero decirte es que, bueno, podrías estar muy contento, 6.000, 12.000, y sí, no pierdes si retiras tus beneficios, eso está claro. Y eso puede parecer muy bueno, pero imagínate si tu dinero realmente que has puesto en esa compañía tuviera muchísimo desarrollo todavía por delante, y en lugar de concentrarte en hacer un 100% en un año, lo dejas correr en largo plazo porque estás invertido en una buena compañía y tú esperas que esa compañía al menos te dé un 15%, un 20% de rentabilidad media anual. Quiero decir, gurú, el mercado, la bolsa, históricamente ha estado dando un 8% más o menos de rentabilidad anual, con lo cual, independientemente de que haya subidas y bajadas, si tú estás invertido en una compañía que es muy buena
y que mejora los retornos del mercado, conseguir un 15 o un 20% es asequible. No quiere decir que todas las compañías donde lo vayas a invertir vaya a ser así, no quiere decir que todo el mundo las pueda encontrar tan fácilmente, y de eso es de lo que estamos intentando hablar aquí en este canal, pero sí que quiero decir que lo puedes conseguir un 15 o un 20% de retorno anual, lo podrías hacer. Bueno, pues vamos a una calculadora de interés compuesto para entender qué quiere decir esto. Bueno, pues si pones 6.000 euros al año durante 20 años al 15% de rentabilidad media anual, tendrías más de 800.000 euros en tu cuenta broker. Ya no estamos hablando de 12.000, que he ganado 6.000 muy rápido al principio. Pero espérate, que es que si consiguiéramos un 20% durante esos 20 años, ya no tienes 800.000 euros, tienes 1.500.000. Es decir, prácticamente el doble, con un 5% más de rentabilidad media anual, que no es tan sencillo de conseguir, gurú, pero hay acciones donde sí que lo podrías llegar a conseguir. He aquí una donde yo creo, aunque sabes que esto es solo mi opinión, que lo podemos conseguir, gurú. Con lo cual, desde la opinión de Peter Lynch y Warren Buffett, que lo vamos a ver ya, no tiene mucho sentido estar pensando en otra cosa que no sea el largo plazo. Y como digo, esto no quiere decir que nunca haya que vender o que no haya razones por las que puedas vender acciones, y eso te lo explicaré en otro vídeo, así que suscríbete al canal, gurú, si es que aún no estás suscrito. If you have a temperament that when others are fearful, you're going to get scared yourself. You know, you are not going to make a lot of money in securities over time in all probability. People really, if they didn't look at quotations, but of course the whole world is urging them to look at quotations, and more than that, do something based on small changes in quotations. But if you didn't, think how much more rational, we've talked about it before, but think how much more rational investing in a farm is than the way many people buy stocks. If you buy a farm, do you get a quote next week? Do you get a quote next month? If you buy an apartment house, do you get a quote next week or month? No, you look at the apartment house or the farm and you say, I expected it to produce so many bushels of soybeans and corn, and if it does that, it meets my expectations. But they buy a stock and they think if it goes up, it's wonderful, and if it goes down, it's bad. We think just the opposite. When it goes down, we love it because we'll buy more, and if it goes up, it kills us to buy more. But if you can't get yourself in that mental attitude, you're going to be scared whenever everybody else is scared. Bueno, pues como veis, gurú, Warren Buffett lo piensa de una manera muy parecida al tío Peter Lynch. ¿Por qué? Porque realmente dice que todo es una cuestión de temperamento, de la actitud mental que tú tengas de cara a las acciones. Desde su punto de vista, dice que es muy importante alejarte de todo lo que esté pasando y todo lo que esté pensando la mayoría de la gente. Por eso dice que en la bolsa una de las cosas más principales es tener miedo cuando otros sean muy avariciosos y ser avaricioso cuando otros tengan mucho miedo, pero para conseguir eso, él te dice que necesitas salirte de la vorágine de estar mirando el precio de la acción y cómo se mueve la acción y cómo ese movimiento afecta a tus emociones, porque él cuenta muy bien. Dice, nosotros nos gusta mucho cuando baja el precio de las acciones, que a nosotros nos gustan porque podemos comprar más barato, y ahora te explico un poquito más de esto, cómo funciona. Pero dice, nos gusta mucho cuando baja el precio de nuestras acciones y odiamos cuando sube el precio de las acciones que nos gustan y todavía queremos seguir comprando más porque es más caro comprarlas. Y es curioso cómo esto en bolsa funciona de manera diferente para muchísima gente, sobre todo la gente que todavía no sabe muchísimo de bolsa. Ayer hablando con un amigo me decía, madre mía, tendrás que hacer un vídeo explicando la leche que se ha pegado Tesla en el mercado, ¿no? Porque él había comprado a $1.100 y ahora está a 930. ¿Qué ha pasado? Y yo lo que le contesté es, si yo realmente creo que el precio de esta compañía va a valer mucho más de lo que vale ahora en el futuro, ¿qué más me da realmente que lo compre a $1.100 que a 900? Al revés. De hecho, como yo me gustaría seguir comprando todavía más acciones, realmente lo que me gustaría es que el precio de esa acción cayera mucho, no que siguiera subiendo, porque todavía sigo comprando aunque siga subiendo a los precios en los que está a día de hoy, con lo cual, desde mi opinión, preferiría que cayera, y ahora te explico bien sobre por qué es así y cómo funciona esto. Y realmente, para que entiendas bien lo que quiero decir, gurú, vamos a ver este otro clip primero de Warren Buffett y ya lo comentamos. The answer is that investors behave in very human ways, which is they get very excited during bull markets and they look in the rearview mirror and they say, I made money last year, I'm going to make more money this year, so this time I'll borrow, or the neighbor says, I wasn't in last year when that neighbor was dumber than I made a lot of money, so I'm going to go in this year. So they're always looking in the rearview mirror. And when they look in the rearview mirror and they see a lot of money having been made in the last few years, they plow in and they just push and push and push on prices. And when they look in the rearview mirror and they see no money having been made, they just say, this is a lousy place to be. So they don't care what's going on
in the underlying business, and it's astounding. But that makes for huge opportunity, just huge opportunity. I mean, I lived through roughly half, in an investing sense, about half that period, and I've had that long period of stagnation from 48. From 65 to 82, 17 years. I wrote an article for Forbes in 1979. I just said, how can this be? Pension funds in 1970 put 100 and some % of their new money in stock because they were wild about stocks. Then they got a lot cheaper, and they put a record low in, 9% of their net new money in 1978 when stocks were way cheaper. People behave very peculiarly in terms of the reactions because they're human beings, and they get excited when others get excited, they get greedy when others get greedy, they get fearful when others get fearful, and they'll continue to do so. And you will see things you won't believe in your lifetime in securities markets. And the country will do very well over time, but you will see these huge waves. And if you can stay objective throughout that, if you can detach yourself temperamentally from the crowd, you get very rich, and you won't have to be very bright. I mean, I'm sure you are, but it doesn't take brains; it takes temperament. Bueno, gurús, pues como habéis podido ver en este clip de Warren Buffett, que continúa con eso de que hay que pensar a largo plazo y no te centres tanto en estar mirando el precio de tus acciones, porque deberías pensar, como decía en el anterior, como si estuvieras comprando otro tipo de activo, como una casa o como una granja. Realmente las acciones también funcionan así, lo único que sus precios se mueven todo el rato, y es por eso que a la gente le engancha tanto estar mirando todo el rato el precio de sus acciones a ver si lo están haciendo bien o mal. Pero de este clip en concreto me gusta sacar 3 cositas. Lo primero es un aviso a navegantes, sobre todo a todos aquellos que durante este año pasado, donde nos hemos tenido que quedar en casa y realmente teníamos más dinero porque no podíamos gastarlo en las cosas que normalmente lo hacemos, ha habido un boom por la inversión y ha habido mucha gente que ha invertido dinero en bolsa y realmente estaban muy contentos porque solo veían el precio de sus acciones subir, y de repente llega un momento que tienen muchas de esas acciones que han caído de precio, y aún peor, es decir, cuando digo aviso a navegantes, imagínate que ahora viniera un crash de mercado y que todavía cayera muchísimo más, que es algo que podría pasar, nunca se sabe cuándo va a pasar o cuándo puede pasar, pero es algo que en cualquier momento podría pasar. Pues como te decía, principalmente a través de los consejos de Peter Lynch en este vídeo de por aquí, realmente a la hora de invertir, lo más importante es que tengas tú claro qué es lo que vas a hacer si eso pasa. Es decir, la primera cosa es que realmente ponerte contento porque tus acciones suben y ponerte triste porque tus acciones bajan y pensar que has acertado porque tus acciones suben y pensar que has fallado porque tus acciones bajan, realmente no es la forma de pensar. Es más, y por eso lo tengo por aquí, el libro de Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, en el capítulo 18, que se llama Las 12 tonterías más grandes que se dicen a la hora de invertir en bolsa, las 12 tonterías más grandes y más peligrosas que se dicen sobre las cotizaciones bursátiles, la última de ellas se llama Las acciones han subido, luego tengo razón, las acciones han bajado, luego me he equivocado. Según empieza dice, si tuviera que elegir una única gran falacia relativa a las inversiones, me quedo con la de creer que si el precio de una acción sube es que se ha hecho una buena inversión. Dice el tío, a menudo la gente se reconforta al ver que una compra reciente de algún valor realizada a $5 la acción sube hasta $6 como si ello demostrara el acierto de la decisión. Vamos, gurú, que lo primero es que no es esa la mentalidad que yo creo que deberías de seguir, igual que estos grandes inversores de la historia. La segunda de las cosas que saco de este clip es que realmente no te centres en ese movimiento de la acción, sino que te centres en el negocio. ¿Qué es lo que está haciendo el negocio? Voy a poneros un ejemplo. Tesla es una compañía que durante 4 años su acción estuvo completamente plana, incluso perdiendo hasta el 20% de su valor entre el año más o menos 2016 y 2019. Y en aquel entonces la gente diría, no, esta acción no hace nada, esta acción es una mierda, no vale para nada. Luego esa compañía, todo lo contrario, empezó a subir a lo loco y la gente decía, si ha subido tanto, esto es una burbuja. Y realmente ni un planteamiento ni el otro son válidos en bolsa, porque lo único que importa es entender muy bien qué es lo que está haciendo la compañía, qué hay detrás de las bambalinas, es decir, qué es lo que hacen
cómo lo hacen, cómo están financiados, cómo están liderados, qué planes tienen para seguir haciendo eso en el futuro y ya está. No hay que preocuparse por nada más. No quiere decir que el precio de una acción de una compañía esté plana, no valga para nada, y que si sube mucho sea buenísima y que si baja mucho sea malísima, como también te dice Peter Lynch al final de su libro de las 12 tonterías más grandes, como te acabo de leer. Y la tercera de las cositas que saco de este clip tan importante de Warren Buffett es que, y también está relacionado con lo mismo, de nuevo, no te pongas contento cuando tus acciones suban y triste cuando tus acciones bajen, porque realmente, para entender cómo deberías tener la mentalidad a la hora de invertir en bolsa, asúmelo como si a ti te gustaran mucho, por ejemplo, los helados Magnum de chocolate, y cuando tú vas al supermercado, cada Magnum de chocolate te vale 1 euro, y tú podrías coger y comprar unos cuantos, traerlos a casa, meterlos en el congelador y tomártelos cuando quieras, fenomenal. Pero imagínate que vuelves al supermercado al mes que viene y tú tienes en tu casa un congelador o varios congeladores enormes, porque vives en una casa grande y tienes muchos congeladores, y los Magnum de chocolate, que son tus preferidos y que hace un mes costaban 1 euro, ahora tan solo valen 0,50. Y ahora que valen la mitad y tú tienes un congelador gigante en tu casa, realmente puedes o gastarte la misma cantidad de dinero que te gastaste anteriormente para comprar el doble de los helados que compraste el mes pasado, o gastarte la mitad del dinero que el mes pasado para comprar la misma cantidad de helados. Es decir, de cualquiera de las dos maneras vas a estar contento porque vas a tener muchos más helados Magnum de chocolate de almendrados de los que a ti te gustan, gurús, a un precio mucho más asequible. Pero claro, ¿cómo saber si donde estás invertido, si los helados que tú estás comprando en el futuro, esos Magnum, por la inflación más lo que le gusta a la gente, van a valer cada uno 10 euros por Magnum en lugar de los 0,50 los que tienes a día de hoy? O de los 0,50 nadie los va a querer en el futuro y prácticamente se van a dejar de vender y vas a poder comprarte esos Magnum por 0,10, mucho más baratos. Es decir, ¿cómo saber qué compañías necesitas comprar o cómo encontrar buenas compañías o cómo pensar a la hora de invertir en empresas? Y es ahí donde viene el segundo consejo del día de hoy, y va a ser cortito a través de estos clips de Warren Buffett. When we buy businesses, and whether we're buying all of a business or a little piece of a business, I always think we're buying the whole business because that's my approach to it. I look at it and say, what will come out of this business and when? Bueno, como veis, Warren Buffett lo que te dice es que entiendas la inversión como si estuvieras comprando toda la compañía. Es decir, no pienses estoy comprando una acción de una empresa, sino que piensa, oye, si yo tuviera todo el dinero del mundo y quisiera invertirlo en algún lado, es decir, convertirme en propietario de lo que estoy comprando, ¿cuál es la que me interesa? No pienses en cuánto vale la acción, sino cuánto vale todo el negocio entero y cómo se sabe si ese negocio entero te compensa o no. Espérate que te lo cuenta. In 1964, the Dow closed at 864. At the end of 1981, 17 years later, it closed at 865. It moved 1 point in 17 years. Now, that's not a big move. And that, you can't believe how discouraged people were during that period. But, you know, people were living better. So things can go on a long time that don't make sense. But they do come to an end. I mean, the internet thing, I mean, you had these companies selling for many billions of dollars that had practically no prospects of making any money. That's a bubble. But Herb Stein one time said, anything that can't go on forever will end. Now that seems pretty, but think about that. And particularly think about it next time you're trying to do something just because the stock's gone up a whole lot, you know, and your neighbor's made money or something. You've got to be, you just have to sit and think objectively and think about, would I buy this whole business? If it's an internet company, it's got 100 million shares out and selling at 100, that's $10 billion. Is it worth $10 billion? If it's worth $10 billion, it's got to be able to give you, you know, 700 or 800 million next year. And if it doesn't give you 700 or 800 million next year, it has to give you maybe 10% more than that the year after and continue to. There aren't a lot of businesses that can do that. And people just go crazy. And of course, it's fun. I mean, it's, you know, it's like that sign they put in brokerage offices that says, avoid hangovers, stay drunk. You know, I mean, it's just so much fun to keep playing. But you got to do sensible things to get good results. Yeah. Como ves, Warren Buffett te dice que pienses en el negocio entero porque realmente lo que necesitas pensar es, vale, por todo este negocio que estoy pagando toda esta cantidad de dinero, que es la capitalización bursátil de la compañía, es decir, si yo me quisiera comprar Tesla, por ejemplo, pues tendría que pagar como $1 trillón para
toda la capitalización bursátil de la compañía, lo único que tienes que pensar es, oye, ¿tiene sentido pagar $1 trillón por comprarme todo este negocio? ¿Sí o no? Y la única manera de encontrar la respuesta es viendo cuánto dinero va a generar ese negocio en los próximos años, en los años que tú puedas calcular, gurú. Es decir, cuánto dinero creo que va a estar generando esta compañía, generándome a mí, porque soy el dueño de todo el negocio, cuánto dinero me va a estar generando cada año en el futuro, porque es la única manera de saber si el precio que estás pagando por esa empresa está justificado o no, tiene sentido o no, y si va a ser una buena inversión o no. Todo este concepto, y sobre todo si eres relativamente nuevo a la hora de invertir en bolsa, es mucho más sencillo entenderlo con, imagínate, comprarte un restaurante. Tú ves un negocio de un restaurante que lo están haciendo muy bien, el servicio te encanta, la comida te encanta, está muy bien gestionado y que tiene una lista de espera gigantesca y que el dueño tiene planes para abrir 2 restaurantes más o 3 restaurantes más en unas localizaciones que tú crees que van a ser buenas también, y encima reclutando un equipo que a ti te gusta para hacerlo crecer y con un posicionamiento que crees que también va a triunfar y financieramente está preparado para ello. Pues ¿qué restaurante te interesa comprar más a ti? Es decir, ¿en cuál te interesa invertir tu dinero? ¿En uno que va a hacer eso o en un restaurante que simplemente es un restaurante que está ahí, que el dueño no se preocupa mucho, que no atiende muy bien tampoco, no tienen el mejor producto ni la mejor comida, financieramente hay veces que no llegan a final de mes? Al fin y al cabo es exactamente el mismo principio, gurú. O lo mismo con una casa, como decía al principio. ¿Qué prefieres? ¿Comprar una casa carísima y que vas a tener que hacer una reforma y que está en un vecindario que no es el mejor? ¿O realmente comprar una casa que es una ganga y que con una pequeña reforma la vas a poder alquilar por un precio rentable? El principio es el mismo. Con lo cual, es así como tenemos que pensar a la hora de invertir en las compañías. Piensa como si fueras a comprar todo el negocio. No pienses que estás comprando una acción de una empresa y a ver qué hace esa acción, si subir o bajar, porque no es esa la filosofía. La mentalidad que necesitas seguir es: yo voy a ser el propietario de toda la compañía. Tengo todo el dinero del mundo y he decidido comprarme esta empresa porque esa empresa me va a generar buenos retornos en el futuro. Es decir, va a tener la capacidad de vender cada vez más a un coste más barato y con lo cual cada vez conseguir más beneficio, y un beneficio que esté justificado con el precio que estoy pagando hoy. Para saber cómo se hace todo eso, gurú, si no lo sabes todavía, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el vídeo, porque el próximo vídeo que saque de filosofía de inversión vamos a entrar un poquito más en detalle sobre todo esto. Pero quieto parado, que te quiero decir 2 cositas más que son importantes. La primera es que no entiendas la inversión, como dice Warren Buffett en este último clip, como algo divertido, porque siempre te dicen que es aburrido. Lo mejor es ser paciente y estar no comprando y vendiendo y buscando lo mejor del último momento y ya está, y poniendo tu dinero en cada lado, sino invertir fuerte en una compañía, como has podido ver en los 2 vídeos anteriores de esta serie y en este vídeo también, y esperar a largo plazo. Warren Buffett dice: people go crazy because it's fun. Es decir, la gente se vuelve loca porque es divertido. Y la segunda de las cosas con las que quería terminar es que en este libro de Un paso por Wall Street, en el capítulo 18, las 12 tonterías más grandes y más peligrosas que se dicen sobre las cotizaciones bursátiles, tanto la última que ya te he contado como las 3 primeras tienen que ver simplemente con estar mirando el precio de las acciones o tomar decisiones en función de lo que hayan hecho el precio de tus acciones. Es más, la primera tontería es: si ya ha bajado tanto, es que no puede bajar mucho más. La segunda tontería es: siempre se sabe cuándo una acción ha tocado fondo. Y la tercera tontería es: habiendo subido ya tanto, ¿cómo va a subir más? Así que, gurú, lo único que necesitas hacer es: 1. Invertir a largo plazo, porque eso minimiza tu riesgo, porque la bolsa es volátil, como te decía en los vídeos anteriores, bueno, como te decían los grandes inversores en los vídeos anteriores. Y 2. Entender la inversión como si te estuvieras convirtiendo en el dueño de todo el negocio, como si estuvieras comprando toda la empresa. Así que, gurú, déjame saber qué te ha parecido este vídeo en los comentarios más abajo, las dudas que tengas, todo lo que me quieras contar. No te cortes ni un pelito y cuéntamelo todo, gurú. Saca. Venga, gurú, suelta, prenda, dale ahí. Bueno, gurú, ya que esto va de darle, que se te olvide darle al like, por favor. Un abrazo, gurús, y nos vemos en Gurú de Bolsa.